Hola profesoras, compañeros pesados, amigas entrañables, edificios deprimentes, colaciones, cimarras, aburrimiento, hacinamiento, baños cerdos y largas horas. Esto es SAE, Sobreviví a la Escuela, donde pasamos lista a nuestro sistema educativo. Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de SAE, Sobreviví a la Escuela. Y tenemos a otro sobreviviente. En... Tengo que pedir disculpas quizás por este episodio porque es una muestra de nepotismo. Porque tenemos Es dos, que Eso no ocurre en eh, Chile, ¿no? Eso no ocurre en Chile. cosas que nunca una, ocurren en Chile. una práctica muy inusual en el completo sistema chileno. Sí, sí, Así que sí, también va para mí pedir las disculpas porque en este capítulo va Tejos al cuadrado. ¿Ya? claro. Es bonita la experiencia que vamos a tener. La grabé igual para la promo cuando la hagamos, del hecho de que voy a entrevistar a mi hermano, cómo fue el sistema educativo que compartimos y nuestra vida después se divide en la área universitaria, ¿no? Pero nuestra educación siempre fue juntos, ¿cachai? Siempre estuvimos en la escuela juntos, en niveles diferentes, por un nivel, menos mal que yo nunca quedé repitiendo para que quedáramos de compañeros, ¿cachai? Y los dos sacamos nuestro año de escolaridad en los años que tenían que ir, nos iba súper bien, así que no teníamos problemas con eso. Así que hoy día vamos a entrevistar a mi hermano, Diego Ignacio Tejo Saraya. Cuando le pedí información para la presentación me mandó esto, estado civil casado. Así que chiquilla, si están escuchando esto, el cabro está pedido, está casado, de profesión, asesor en prevención de riesgo, titulado de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede José Miguel Carrera, en Viña del Mar. Fue presidente de la Federación de Estudiantes en el periodo del 2008-2009 y 2009-2010. Así que como palabra universitaria probablemente se vaya algo de la conversación que vamos a tener hoy día. Y para mí también es un capítulo especial, por grabar con mi hermano va a ser algo bonito, alguna experiencia bien entretenida, bien interesante. Así que bienvenido, Diego. Gracias por la invitación. Y como se mencionaba al principio del programa, es una práctica súper inusual el nepotismo en Chile. Nunca ha existido un presidente que su primo sea el ministro del Interior. Cosas que solamente basan en un podcast para Spotify. Nada más. Claro. Oye, había harto nepotismo en Piñera también, pues, weón. Piñera tenía toda la familia trabajando, pues, man. Llevó a los hijos para China para que hicieran la cuestión del Didi. Bueno, Tenía. ahora también un pariente del Patricio Fernández Chadwick está trabajando en el gobierno. Así Ajá. que todo Chile se mueve por lo mismo. No cuento. Oye, yo tengo una historia de nepotismo buena. En Victoria, en uno de los lugares donde trabajé varios años, trabajé hartos años en Victoria, el alcalde que fue electo contrató mira, la relación no recuerdo muy bien o no tengo muy clara cuál fue, pero era la prima de un familiar o de la señora del alcalde. Y la cuestión es que lo cuestionaron desde Contraloría varias veces. Y después de 4 denuncias y 4 dictámenes de la Contraloría, se tuvo que destituir a esta persona por dobles funciones en su cargo. No tenía los requisitos que se necesitan para que una persona sea jefe DEM. Entonces ahí se falsificaron muchos papeles, timbres que pasaron por debajo de la mesa. La cuestión es que esta persona quedó ahí y ya con el cuarto dictamen de la Contraloría se tuvieron que devolver como 80 millones de pesos de remuneraciones que se tenían y sacar a esta persona obviamente de ahí. Pues ese fue como el caso de nepotismo más penca que me tocó ver a mí y puta, de un sistema totalmente podrido en educación que son los muchos DEM de todas partes y las municipalidades chicas también. Pues ahí en la municipalidad esos alcaldes de repente llegan a trabajar al primo, al hermano, al cuñado. Hay municipalidades que están hechas de puros parientes. Claro, como una novela de los 90, así sería como, Como algo como así, Sucupira, algo así. una cosa así, claro.
Oye, ya, pues las preguntas que hacemos siempre, pues y que en esta oportunidad yo también voy a tener que responder, pues si voy a Va a preguntarme, tener voy a que responder responder usted. o voy a aportar también, pues. Cuéntanos, Diego, ¿cómo son los primeros inicios de tu escolaridad o de de dónde empiezan tus recuerdos desde la escuela? ¿De qué te acuerdas? Porque aquí voy a tener que también meter la cuchara yo. A ver, la historia familiar igual es un poco gitana. Todo parte porque el Ajá, trabajo que en ese tiempo tenía nuestro papá, o a quien nos enseñaban a decirle papá, eso. eh, él como operador de maquinaria pesada trabajó en distintos lugares, entonces fuimos nómades por bastante tiempo. Los primeros años, bueno, lo que yo me acuerdo fue en Colina, que ahí fue el pre-kinder y el kinder, que fue eh, el mejor colegio donde hemos estado. Era un colegio pagado, con nombre gringo, eh, te llamaban por teléfono al apoderado cuando el alumno no iba, entonces, pero ahí fueron los primeros pasos. Después estuvimos Ay, en Rancagua, y después de Rancagua ya saltamos a Curicó el año 96, ¿tres? No, ya, y sí, ahí 96. fue ya una permanencia ya definitiva en Curicó. Año 96 en Curicó, y ahí entré en tercero básico, me acuerdo yo, al colegio, con letra y número, de uno, escuela 70 para mis papás, para mis tíos, y para nosotros ingeniero Jorge Alessandri, que era el nombre en realidad del colegio desde ese tiempo. Una escuelita bastante humilde, me acuerdo, eran como 16 salas, porque eran como dos salas por curso o tres salas por curso, Habían como dos niveles nomás. vestimenta. ¿Cómo? Habían como dos niveles nomás. Era como el primero A, primero B, segundo B y así. Ya después, en octavo, yo me acuerdo que yo pertenecía al octavo C, entonces ya habían tres octavos que estaban ahí. Claro, claro, desde quinto a octavo ya subían un poquito el tema de los cursos. Ujú, Y una escuela bastante humilde a comparación a lo que hoy en día hay en el lugar donde nosotros estudiamos, pero sin embargo no porque tenga mayor infraestructura quiere decir que el colegio sea mejor o la educación fue mejor que la que recibimos nosotros. De hecho, creo que fuimos ujú. la última generación que permitió al colegio tener la excelencia académica y poder ganarse los proyectos de ampliación para lo que es hoy en día, que ya no es escuela con letra y número, sino que le cambiaron la insignia y ahora es colegio, que me Ajá. parece una total eh, decisión absurda y demuestra también cómo el clasismo en tan solo de estar en una escuela o un colegio te hace cambiar el paradigma, siendo que la enseñanza es prácticamente la misma. Entonces, pero esos son como los recuerdos iniciales que uno tiene. Ah, También después tenemos, nosotros nos dividimos en la media, po. En la media no estudiamos juntos. el, Fuimos a el, colegios distintos al el principio y primero después nos no, juntamos. Sí. ah, ¿Y eso por qué? Porque las especialidades que queríamos estudiar estaban en diferentes partes. Pues yo me fui al Politécnico Juan Terrier a estudiar construcción habitacional como especialidad en un liceo TP. Y el Diego se fue a otro colegio que era el Colegio San José a estudiar otra especialidad, ¿cachai? Mira tú. Y después por cosas el Diego se tuvo que venir al Juan Terrer, pues y ahí estudió máquina y herramientas, no, ¿qué estudiaste tú? claro, máquina de herramientas o mecánica industrial. Mecánica industrial, Mecánica industrial, sí, exactamente. sí. Y ya después nos separamos para la U, pues yo me fui para Temuco, a la Católica de Temuco, el 2005, a principios del 2005. El Diego se quedó en Curicó terminando el cuarto medio y después emigró a la Federico Santa María en Valparaíso. En fin, En Viña, ¿verdad? En Viña. sí, sí. Sí, somos el hermano chico, nosotros de lo que es el castillo de Howard en Valparaíso. Éramos como el patio de enfrente. ¿Ah? El Sí. hermanito guacho. Oye, una consulta. Las experiencias de ustedes, lo que pensaban del colegio, de la básica, ¿era parecido o no? ¿Lo dieron más o menos parecido? O- Mm, no sé, teníamos diferentes habilidades, teníamos diferentes preferencias en hacer muchas cosas. Por Sí, ejemplo, pues, yo era bueno para artes, ¿cachai? Era bueno para dibujar, era bueno para todas esas cosas.
Eh, no sé, pues al Diego de repente le gustó más matemática, que es seco para las matemáticas, ¿cachai? Como que el mundo de los números era lo de él y el mío siempre fueron las letras, no. A mí me gustaba historia, me gustaba lenguaje. Aunque los dos siempre teníamos buenos promedios, siempre tuvimos buenos hábitos de lectura, siempre tuvimos buenos hábitos de estudio, éramos inteligentes también, ¿cachai? Nos destacábamos por sobre el promedio de los estudiantes. Éramos bien completitos los dos y nos complementábamos, yo encuentro que bien en ese sentido. Sí, pero la visión que Sí, tenían sobre la escuela y todo eso era como parecida o tenían algunas diferencias, por ejemplo, no, o sea, que tiene chata la escuela y el otro estaba más contento, o que uno tenía una actitud más chora con la autoridad, no sé, pues habían cosas así o no, o ustedes eran parejitos nomás, siempre buenos. no, siempre existió la comparación entre los profesores, porque compartíamos los mismos profesores en distintos niveles. Entonces siempre estaba la comparación de que, por ejemplo, Sebastián siempre fue más, no sé si más divertido, pero sí era un poco más desordenado. Yo no, me Extrovertido, pareció por el tema extrovertido. disciplinario, ¿cachai? Siempre bien portadito, hablar cuando había que hablar y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre estaba esa comparación. Y mi mamá lo sufría mucho en las reuniones de poder porque le decían, oiga, O su hijo que tanto es tan bien portado, y su otro hijo que no sé, eh, que es más desordenado, que desordena el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay una Bueno, anécdota por ahí en el ajá. colegio de un dibujo que hizo Sebastián haciendo referencia a una compañera. funao, Bueno, sí, pero mi mamá fue un hermano. Mi mamá me, de hecho el Tenía agua. una compañera, tenía una compañera, la Vicky, a quien yo estimo mucho, le mando un tremendo saludo, muchos cariños si está escuchando este programa. Y más encima me voy a referir a la weá que hice, porque fue una weá súper penca, ¿cachai? Dibujé una piña o una tuna, algo así, porque la Vicky tenía muchas espinillas, ¿cachai? Y cacharon ese dibujo, me acusaron, me llamaron el apoderado, mi mamá fue. Y mi mamá me hizo pedirle disculpas, pero la Vicky no estaba en la escuela. Y mi mamá me llevó a la casa de ella. Y tuve que ir a pedirle disculpas a la mamá, tuve que ir a pedirle disculpas a ella por lo que le había ofendido. Esa fue más o menos nuestra crianza, siempre desde la enseñanza de que tiene que tratar bien a los demás, porque nosotros somos personas, somos seres humanos y la relación es lo que tiene que primar. Entonces sí, pues de repente me mandaba cagas feas, pues, ¿cachai? Pero mi mamá siempre nos enrelaba O bien. sea, mejor ni te cuento lo que yo dibujaba. ¿Qué andas dibujando tú, Oscar? No De cacho, todo, cuéntame. de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, yo era el que le ponía el sobrenombre a todos los compañeros y hacía como hacía unos perfiles, pues, ¿cachai? ¿No? Si Ajá. el gallo le decían el no sé cuánto, entonces si le decían el caballo, tenía cara de caballo, hacía unas caricaturas así, pero con todos los defectos y todas las cuestiones y haciendo algo que era típico, era horrible. Lo peor que me incentivaban, obviamente, hazme la cuestión. De repente en la pizarra también los dibujaba a veces. Y no, 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 no. Y mi mamá obviamente no, nunca se enteró y no creo que nunca me hubiera dicho que le pida perdón a nadie. Así que bien ahí por tu mamá. Sí, Bien ahí por tu mamá. mi mamá era bien lo correcto, lo justo con lo justo, la pareja no es dura y eso, ¿cachai? Y equitativo para todos, pues mi mamá a esa altura ya tenía cuatro hijos, Ya, éramos nosotros dos los más grandes y después venían dos más chicos. Y con nosotros fueron bien estrictos, lo cual yo agradezco bastante, que la disciplina y lo estricto de mi mamá, de mi papá, me formó mucho en la persona y en el carácter del cual tengo hoy día, ¿cachai? Y bueno, ha sido fruto de mi reflexión este último tiempo, de la moralidad que ellos nos enseñaron, nos transmitieron y el respeto por las demás personas. Así que sí, ser extrovertido y bueno para el arte, ¿cachai? No siempre fue bueno. Mira, y con respecto a ese colegio de la enseñanza básica, yo rescato, bueno, en ese tiempo los profesores que nosotros tuvimos eran todos muy buenos, muy buen nivel, el trato con los estudiantes también era bueno.
pero yo rescato una profesora jefe que yo tuve en cuarto básico que se llamaba Orquídea Lillo. ¿Por qué la rescato? Porque ella sufrió una parálisis facial y un montón de cosas tiempo antes de tomarnos a nosotros como curso. Pero sin embargo, a pesar de las limitancias que ella tenía por este tipo de trombosis que le habían dado y todo el cuento, nunca perdió el espíritu de enseñar. Y de hecho para ella era complicado el tema de hablar porque se le secaba la boca, siempre tenía que andar con dulce, siempre tenía que estar comiendo algo Ujú. porque si no se le secaba mucho la boca. Y claro, al momento de secarse la boca le salía como una especie de De saliva espuma o blanca, espuma, sí. claro, una espuma blanca. Entonces, y de repente ella como estaba tan metida en el tema de la enseñanza, de compartir sus conocimientos con nosotros, con los seres sin luz, como significa la palabra alumno, eh, se le iba, po. Entonces ahí de repente uno tenía que decirle, oiga, profe, hacerle el gestito así como, profe, y ella se limpiaba, qué sé yo, su botellita con agua, Y pero como digo, ningún pesado le puso la profesora Rabia. no, Hermano, si, tenía miles de sobrenombres, miles. Cada mente en esa escuela yo creo que le ponía un sobrenombre, pero sí tenía muchos. Aparte que tenía como la cara ya estaba desfigurada en su parálisis facial, pues, ¿cachai? Ella tenía una parte paralizada y la otra que gesticulaba, hablaba y todo eso, era la que era complejo, pues, era como Kirchner, ¿cachai? Con un ojo cerrado, con la Claro, mejilla bien ahí pronunciada. Sí, pero lo que dice el Diego, sí, yo no tuve el placer de tener clases con ella formales porque no me hacía ninguna asignatura, pero en el trato de repente de varias actividades yo tenía que estar con ella y puf, flor de profes, y de esas profes con vocación a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. Yo también tuve una buena experiencia en esa escuela con el profesor Armando Gómez, que él me tomó a mí en cuarto básico, el único año que yo hice con él, cuarto básico. Y también un profesor súper dedicado, muy estricto, pero siempre con una bondad y unas ganas de enseñar que eran tremendas. De hecho, en el grupo de WhatsApp que están en los de la básica, del cual yo me salí un montón de veces, pero siempre tengo que volver porque hay hartos requerimientos que yo de repente le hago a mis compañeros o algunas cosas. eh, Todos lo recuerdan con mucho cariño al profe Gómez. Así que en la básica podemos rescatar a ese profe en esa escuela. buena, buena. Sí. Qué, Y ya qué después de bonito tener adolescente esa nosotros, experiencia, me da como cierta envidia. Yo no tengo ese, quizá uno o dos profesores, quizá cuando me toque a mí ser el entrevistado ahí pueda explayarme, pero siempre fui como un poco, em, tenía problemas siempre he tenido problemas con la autoridad, así que sí, ya será. nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con un buen grupo de docentes o con una escuela bien formada, porque esa escuela iba en crecimiento en base a la pega que estaban haciendo esos profes. Buenos Sims, buenos niveles de infraestructura que iban paulatinamente avanzando en el tiempo. Y claro, cuando a nosotros nos toca irnos de esa escuela, que era una escuela de madera, con piso de madera, con pizarras de tiza, con la típica cancha de cemento al medio, ¿cachai? Nosotros nos vamos y esa escuela la demuelen y hacen una nueva. Y la infraestructura nueva que hicieron era puta, digno de un, no sé, pues de una casa universitaria, ¿cachai? De un Claro, instituto. Fue pro así, pero pasó del cielo a la tierra en 2 años. En 2 años la infraestructura y que es la que permanece actualmente, po, ¿cachai? Desde el 2000, ¿cuándo será? Del 2000, 2002, 2003, por ahí, por ahí, más o menos. por ahí tiene que ser, po. Ujú. Y después la media, igual yo tuve profes buenos en la media. Mi profe de historia, no me acuerdo cómo se llamaba así, era un profe medio pelado, que llegaba en bicicleta, y no me acuerdo cuál era el nombre del profesor, pero puta que tengo buenos recuerdos de aparte que a mí me gustaba la clase de historia, me fascinaba, tenía promedio, casi promedio 7 en la clase de historia. A mí también me hacía clase de lenguaje una amiga de nuestros papás, ¿cachai? La Jimena, que con el tiempo lamentablemente murió de cáncer y yo ahí tenía que portarme bien, ¿cachai? Yo era otro Seba, porque era el trato directo con mis papás también de ella, pues, entonces yo era el angelito, ¿cachai? Y súper bien portado y se leía todos los libros y participaba en toda la clase, entonces el lenguaje mío era bien, pero que tenía que cambiar mucho. Ahí yo no me acuerdo qué profe tuviste tú, Diego, porque igual tú en la especialidad que tuviste, tuviste otros profes. Sí.
Sí, sí, ahí creo que con quien compartimos profesor fue en matemáticas con la Dora Pino. Con ella No, fue sí. la profesora que... Yo, pero yo odiaba matemática, hermano. Matemática yo me acuerdo que me entregaban pruebas que era un 1,4, un 1,4, un 1,9. No. Sí, sí, porque los días. Y matemática lo pasaba con un 4,2, con un 4,3 en la media. No, Oye, pero a nunca ustedes De fue les de mi hecho, agrado las tocó, matemáticas. a ustedes les tocó vivir el movimiento estudiantil, pues el primero. ¿Qué onda eso? Fue ¿Cómo previo. afectó tu relación del movimiento estudiantil con la escuela? Las de ustedes, pues de distintas formas. mira, desde mi punto de vista, yo ya la figura que yo tuve en octavo básico cambia para primero medio en adelante. ¿En qué sentido? De que uno entra a un sistema nuevo, a conocer gente nueva, también la orientación musical que en ese tiempo tenía ya era un poquito más duro, un poquito más crítico, que tiene que ver principalmente con el pan rock. Y empieza a cambiar también la figura, como tú mencionabas en un principio, con respecto a la autoría, a ser un poquito más rebelde, a entender de que no por cómo uno se vestía era la calidad de estudiante que tenía que ser. De hecho, fui un claro ejemplo de eso, de que no por el hecho de andar con el uniforme completo o con un corte de pelo que era acorde, ¿cierto? O las normativas que existían en el colegio, eh, si no tenía ese corte de pelo no iba a ser peor estudiante, sino que lo demostré muy por el contrario. Eh, y con respecto al tema matemática, en tercero y cuarto medio yo tuve un conflicto más o menos importante. Siempre me fue bien en matemáticas, la enseñanza básica tuve buena base con respecto a las matemáticas, primero y segundo medio también con la profesora que mencionaba, la Dora Pino, pero había un profesor, César, no me acuerdo, César Maldonado, alias Mario Bros, Ah, era mi profesor de profe jefe, matemáticas. era el profe de electricidad, parece. O no, no, Maldonado era otro. O Eh, capaz que sí, no me acuerdo. sí, sí. Entonces, ese viejo tenía marcado eso, así como, ya, anda sin corbata, no puede entrar a la clase. Andáis con zapatillas de color y no blancas, no puedes entrar a la clase. Si te afeitaste ayer, pero hoy día te aparecía un poco de barba, no podías entrar a la clase. Y siempre pasó todo ese conflicto con él, que nunca podía entrar a las clases de matemáticas ni en tercero ni en cuarto medio. Aún Y hacía, así, hacía clases de moda, el loco, que se preocupaba tanto. Era, claro, el, estilista. Alfombra roja. el hombre tenía esa particularidad. Entonces, prácticamente en tercero y cuarto medio, si habría entrado a 5 clases en los 2 años, es mucho, es mucho. Sin embargo, tuve el lujo de no tener promedio rojo en matemáticas. Tampoco tenía el promedio que tuve los años anteriores, pero nunca tuve promedio rojo en matemáticas. Entonces ahí habían ciertos problemas y me generó más conflicto aún con el tema de la autoridad, ese profesor en particular, a tal punto de que en la enseñanza media yo tenía la opción de poder faltar al colegio. Yo creo que nadie, ningún apoderado le dice al hijo, oye, ¿qué te toca hoy día? No, tal asignatura. Ah, no, ay, yo mañana te voy a justificar. Bueno, mi mamá conmigo, tercero y cuarto medio, lo hacía así. Y yo me daba el lujo de ir cuando yo quería al colegio, pero no porque yo quisiera faltar o que yo quisiera hacer la cimarra con mis compañeros, sino que era una posibilidad y una ventana que me daba mi mamá, ¿cachai? Y de hecho, los 2 años, tercero y cuarto medio, estuve a punto de quedar repitiendo por inasistencia. O sea, si te pedían un porcentaje de 85% de asistencia, yo tenía el 84,9. O sea, siempre jugando ahí al redondeo para poder pasar de curso por el tema de la inasistencia. Wow. Oye, a mí yo iba al liceo, ¿sabes por qué iba al liceo, Oscar? Me acuerdo, iba a llevar, que según dijo que iba hasta con gripe al liceo. Yo iba porque me gustaba a alguien. Yo todas las mañanas despertaba y decía, ah, yo voy a ver a esta persona. Y por eso yo iba al liceo, hermano. Tercero y cuarto medio. Nada más que por eso. Esa era mi motivación para ir a la escuela. Ver a una persona. Era heavy. El sistema educativo no te encanta. Po. El sistema educativo no te invita a que tú vayas a aprender. El sistema educativo de antaño y la tradición, que te hablo del año 2000, entiendo los 2000, porque ¿cachai? 2000, 2001, 2003, 2004, con una tradicionalidad rajatabla, con profes súper
eh, del refuerzo positivo, del refuerzo negativo, y casi siempre era el negativo, de la cultura de la, la ferocidad dentro de la sala de clase, como lo que explica el Diego. Si no estás uniformado o como se supone que tienes que venir a la escuela, no participas del proceso educativo. Y eso es súper complejo. Hoy en día ya esa normativa no se puede aplicar. Esas conductas o esos cursos de acción de los profesores no se pueden aplicar en la escuela. Ya, hoy en día los cabros pueden ir con piercing, con el pelo teñido, pelo largo. Mira, si alguien quiere ir con falda, un hombre quiere ir con falda, lo único que se tiene que preocupar es que vaya limpio. Y sería. Porque nos hemos dado cuenta que la pinta no hace a la persona y tampoco al estudiante. Chuta. El, yo iba a preguntar sobre el tema de cómo les cambiaba ese tema, justamente por el tema de cómo uno se enfrenta ante los profesores. Y porque, claro, viene toda su cultura de que es como súper ilógico que sea tan importante como te cortaste el pelo para aprender. Em, Entiendo que uno tenga que andar, si uno tiene zapatos, tiene que tenerlos lustrados, si es un tema de higiene, pero el resto no sé, el tema de que el uniforme tenga que llevarse. Yo no entendía, pero ¿sabes lo que me pasaba? A mí nunca me importó. O sea, yo podría, a mí me dicen ya uniforme y después ponte otro uniforme para salir y yo me lo pongo. O sea, no me importa mucho el tema de la ropa, pero tampoco lo entendía. Y cuando yo salí justo el 2005 pues antes del movimiento estudiantil, eh, claro, el 2005 no, pues salí mucho antes, pues, soy más viejo. Pero yo me salté esa parte, pues. Entonces, como súper raro ver a la gente que fue parte de algún tipo de movimiento estudiantil, porque era como una cuestión eh, más empoderada, porque no era alguien haciendo el loco, ¿entendí? Porque uno era un gallo haciendo el loco, y después llega esta cuestión donde todos entienden de que en realidad es una estupidez, po, de que, y no solamente esta cuestión, es algo más complejo. N- No Con te respecto al movimiento, escucho, Sebastián. Ahora sí, yo lo que recuerdo en 2006, cuando comienza este movimiento estudiantil de los pingüinos y universitarios, porque hubo un tiempo que estuvieron a la par, era las marchas. Y en las marchas yo me acuerdo que yo tenía que pintar los lienzos porque tenía buena letra y todo eso. Y yo me acuerdo que por primera vez escribí en un lienzo gigante, educación gratuita y de calidad. Y llegaron todos a cuestionarme que por qué tenía que ser gratuita. Porque mis compañeros pensaban que se debía pagar, porque gratuidad para algunos, pero quienes tenían que pagar, pues tenían que pagar. Y yo les decía que no, pues, les decía, la universidad debería ser gratuita para todos. Todos deberían tener acceso. Y no solamente por un tema de financiamiento o limitaciones económicas, no vamos a tener al siguiente profesional que, por ejemplo, va a descubrir una cura para el cáncer o va a descubrir algo que va a facilitar la vida de muchas personas, alguien que va a innovar de manera social. O, por ejemplo, lo que me tocó a mí, po, innovar concretamente en educación respecto al uso de metodologías actuales y el uso de gamificación en la educación finalmente. ¿Cachai? Y ejemplos de esos tenéis por muchos. Tenéis por muchos, mucha gente que, por ejemplo, lo que conversábamos con la SUA el otro día, de que teníais que ir a una universidad pobre. Una universidad pobre porque hay universidades del primer mundo y universidades para lo último que queda en la sociedad, pues, ¿cachai? Te ofrecen educación para todos. Y el Diego en ese tiempo se integra a la universidad. El 2006 el Diego se va a su primer año de U, en universidad. la Federico. ¿Y cómo es ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio de primer año de salir de la casa, de empezar a vivir solo y después inmiscuirte tanto en la U que llegaste a ser presidente de la federación? Cuéntanos ese proceso. Sí, fue un proceso complejo porque salgo de un colegio técnico, doy en ese tiempo la PSU, siendo que de un colegio técnico, no sé, de 100 que daban la PSU en ese momento,
5 quedaban en universidades tradicionales y el resto a un instituto o al año siguiente Instituto. hacer un preuniversitario para poder mejorar el puntaje y poder quedar en alguna de las universidades tradicionales. Y pensar que en ese momento, hace 14 años atrás, 16 años atrás, las universidades tradicionales eran 29, perdón, 25. Eran 16 que pertenecían directamente, ¿cierto?, a las universidades estatales y eran 9 universidades privadas que estaban dentro de estas tradicionales. Me acuerdo que una profesora de lenguaje del colegio técnico nos ofreció a quien sacara mejor puntaje en la PSU de nuestro curso, ella le iba a dar una especie de beca. Me acuerdo que eran 30 o 50.000 pesos. Me lo gané yo por el tema de la PSU. Y después, el primer año, no reprobé ninguna asignatura y me lo volví a dar como un incentivo, ¿cierto?, al hecho de haber entrado al mundo universitario en una universidad tradicional y obviamente haber sacado los cursos que correspondían. Y en el 2006, si bien es cierto, en el ámbito universitario no fue tan efervescente como el movimiento pingüino, recordemos que día a día el movimiento pingüino era quien eh, aparecía en los programas de televisión, ¿verdad? De estos dirigentes estudiantiles que hace un par de años atrás uno de ellos llegó a ser ministro de Bienes Nacionales, ¿verdad? No creo que por los méritos y los conocimientos que tenga, sino que lamentablemente como esto es política, es más bien un favor político que alguien le estaba pagando a él con respecto al puesto que estaba ocupando. Y ahí me puse a ser un poquito más crítico, pero sin descuidar los estudios el primer año. Ya en el año 2007, ya no, en el 2006, cuando entré a la universidad, vivía con un familiar en Villa Alemana. Entonces, que era como todo un poquito más restringido. Era como estar en la casa. Entonces, era como todo un poquito más restringido. En el 2007 me voy a vivir solo. Entonces, ahí ya hubo un poquito más de libertad, en todo sentido. En el sentido de que si había una toma en la universidad, tenía la libertad de yo decidir si me quedaba o no dentro de ese movimiento en la actividad y obviamente también en los carretes, pues, y para qué lo vamos a desconocer. Entonces, en el año 2007 yo ya me meto más dentro del movimiento estudiantil, que si bien es cierto no tuvo la misma efervescencia como la tuvo el año 2006 con el movimiento pingüino, pero para nosotros como universidad era sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo estudié en una malla curricular de 3.200 horas, una carrera técnica. Las carreras universitarias o profesionales de 8 semestres o más estaban entre las 3.600, 3.800 y 4.200 horas en su malla curricular. Sí, De yo hecho, hice 4.270. ya, imagínate, yo con 6 semestres tenía 3.200 horas. De hecho, si yo trabajo en alguna institución del Estado, que a muchos no les gusta, como por ejemplo Inspección del Trabajo, Seremi de Salud o alguna empresa que sea estatal como Codelco y otras, a mí me tienen que pagar la asignación como un profesional, porque hay un decreto de Contraloría que dice que la carrera, por mi malla curricular, yo tengo la asignación de un profesional y que a muchas personas que tienen 8 semestres o 10 semestres de estudio como que no les gusta mucho. Pero sin embargo, como te digo, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros de carreras técnicas de 3.200 horas y tal como se ha conversado en otros podcasts que ustedes han hecho con respecto a la mano de obra barata, eh, las carreras ya no estaban siendo carreras tan largas, sino que siempre el objetivo fue reducirlas. Hoy en día tenemos técnicos de incluso hasta de 3 semestres. Entonces nosotros, eso es lo que estábamos peleando. En ese momento, el año 2007, estábamos peleando directamente con nuestra rectoría y también a nivel Minedu, el hecho de que las carreras tuviesen la duración que correspondía y que los técnicos tuviésemos el salto directo hacia las carreras profesionales directamente. O sea, yo saliendo de un técnico, puedo pasarme inmediatamente a una ingeniería, ¿ya? Pero sin embargo las casas de estudios no daban eso. Te No, daban la posibilidad. Si tú estudiabas una ingeniería, en el cuarto semestre, tú podías sacar el título técnico primero, quedarte con ese título técnico o terminar la carrera, ¿cierto?, profesional y ser un ingeniero.
que para nosotros no era, la articulación debería haber sido siempre al revés, de menos a más y no ir nivelando hacia abajo, que es lo que pasa hoy en día. Como digo, tenemos técnicos con carreras de 3 semestres, que te hacen Aparte, la, aparte te la hacen competencia tradición a los. de los buenos técnicos que ha sacado la Universidad Técnica Federico Santa María, pucha, viene desde los años 50, pues, entonces también hay un peso histórico de ese prestigio, ¿cachai? De seguir siendo la Universidad Técnica Santa María, que fue muy prestigiosa, po. O sea, De hecho, la universidad partió como una escuela de arte y oficio. ¿Cuál Ujú. era el otro punto? Que nosotros siempre peleamos, de acuerdo al testamento de Federico Santa María, el desvalido meritorio. sí, O sea, darle la posibilidad de estudiar a quienes no tenían la posibilidad económica de poder pagar los estudios. Y en base a eso empezamos a mejorar ciertas cosas con los movimientos posteriores cuando yo fui presidente de federación. Y obviamente no solo fue una bandera que levanté yo, sino que tuvimos que hacerlo a nivel de la Casa Central, que está en Valparaíso, que ellos eran siempre más dejados con respecto al tema de las movilizaciones. Y obviamente con la sede en Concepción, el Rey Patricio de México, imagínate, si nosotros estábamos a 45 minutos de Valparaíso, los recursos se demoraban semanas en llegar, imagínate lo que pasaba con la gente que estaba a 8 o 10 horas cronológicas de viaje, eh, pedían algo un año y le llegaba al año siguiente. Entonces, que teníamos que hacer, marcar que esas diferencias no fueran tales dentro de nuestra casa, primero dentro de nuestra casa de estudio, y también obviamente velar por el sistema educativo que se estaba implementando en aquel momento. El sistema de acreditaciones, eh, como te digo, el tema de poner un sistema educativo que si yo entro a estudiar una carrera a una universidad que está adscrita a un sistema de admisión, y si no me gusta la carrera, no estaba afín con lo que yo quería, por último, que en los años que yo hiciera, en vez de tener una malla curricular, ¿cierto? Tuviera un sistema de créditos transferibles. Cosa que yo, por ejemplo, en un plan común de ingeniería, pudiera adquirir, no sé, 30 créditos y esos 30 créditos fueran transferibles en cualquiera de las casas de estudio que estaban escritas en el mismo sistema donde yo entré, o sea, las universidades tradicionales. Cosa de también evitar el negocio que donde tú te cambies y para convalidar te dicen no, que tienes que tener un promedio tanto, las asignaturas tienen que estar cursadas, no sé, dentro de los primeros 2 años, pero como casa de estudio nosotros te decimos que te convalidamos el 50% del avance curricular que tú tuviste en el otro lado. Entonces, esas eran las banderas de lucha que nosotros teníamos en ese momento. También, una de las banderas que tuvimos en un principio era el tema de la gratuidad en el sistema de transporte público. Tener una tarjeta que fuera la misma en Arica, la misma fuera en Punta Arenas. Que fueron batallas que se veían chicas, pero que se fueron logrando con el avance de los tiempos. Y tal como decía Sebastián, si a lo mejor en el 2006 en la Universidad Católica de Temuco tuvo que hacer un lienzo con respecto al tema de la educación gratuita, nosotros también lo levantamos en el año 2006, en el año 2007, en el año 2008, en el año 2009 y así sucesivamente hasta que ocurrió. Pero también hay un punto ahí con respecto al tema de la gratuidad. No es tan solo que tú tengas el acceso gratis a la universidad, sino que el Estado fuera garante de la universidad que tú ibas a tener. No el crédito con aval del Estado, que al final sí, fue ganancia para los bancos, ¿no? Y empobrecimiento para quien estudió con ese sistema de financiamiento que es nefasto. claro. Hoy en día una persona por ejemplo, yo tengo el caso de mi esposa. Ella se tituló junto conmigo el año 2015. Y resulta que tiene que pagar hasta el año 2038. Empezó pagando como 40.000 pesos y ahora va pagando más de 90.000 pesos. Y todavía le quedan como 15 años para poder terminar de pagar sus estudios. O sea, va a pagar 10 veces lo que realmente le costó estudiar. Entonces ahí vemos nosotros de cómo el sistema educativo, como la legislación vigente, como los políticos, no hacen la pega que tienen que hacer. Sí. Por ejemplo, Recuerdo no, eso. Cortito.
Hay un documento que se llama Education at Glance, que lo hace la OCDE, con todos los países OCDE, y Chile aparece con otro país más, que es uno de los pocos que incentiva el endeudamiento para adquirir educación superior o educación terciaria, como lo llaman ellos. Entonces, Chile aparece como que los bancos son un medio para poder estudiar. Y son súper pocos los países que lo hacen, pero ahí Chile lidera el ranking. ¿Sabes qué? Hemos tocado distintos temas y hemos visto cómo han fracasado. Primero, el tema de cómo se compite entre, cómo se compiten por los fondos a través de un sistema de este tipo de excelencia que no ha llevado a la lógica que supuestamente tenía esta cosa de que la gente, porque iba a competir estos establecimientos, iba a llegar que iban a terminar todos siendo mejores. No pasó. La competencia no llevó en ninguna forma a tener mejores alumnos, mejor infraestructura, ni que las platas, si es que se las llegaran a ganar, las invirtieran en aquello por lo cual estaban postulándolas. Eh, y en un caso muy divertido, bochornoso, fue el de Chile Recortes, pues, Chile Deportes, donde ahí mucho sostenedor le compró a su hijo que obviamente competía en algún deporte semiprofesional, le compraban las bicicletas de 1 millón de pesos a sus niñitos. Y el otro, el sistema de financiamiento, y lo otro, el sistema de acreditación. Porque el sistema de acreditación, lo que debiera haber hecho es que, al menos en términos de calidad, hay una homologación. Por lo tanto, si está la, la Universidad de Cumpeo, tiene acreditado, eh, no sé, pues, arquitectura, entonces esa persona se puede ir a la Universidad del Biobío o la Universidad de Chile, porque ambas están acreditadas, entonces ambas tienen el mismo estándar, po. Si no, no sé para qué sirve. Entonces, al final, lo que pasó con la acreditación, y que ese es un tema que tenemos que apuntarlo, tenemos que verlo, porque el tema de la acreditación al final también se transformó, sí, en un mero y simple negocio para mover influencia, para darle plata a consultoras que te acreditan, para darle plata a alguien del ministerio que te tenga que decir el vamos, pero al final no se cumple con el objetivo. Y me da risa que acá en Chile estamos acostumbrados a que nunca se cumpla el objetivo por el cual se supone que se hicieron las cosas. Porque cuando el financiamiento de la educación, lo único que querían ellos era que hubiera más gente en las universidades, al fin y al cabo. Era Eh, llenar los bolsillos con plata nomás, po. Al Piensa tú el final es tremendo eso, negocio que porque es la educación en chilena, que es tan cara más encima. Es tan sobrevalorada, ¿cachai? súper sobrevalorada, y Eh, me da risa por el tema técnico que decía el Diego Ignacio, que siempre se vieron súper mal los colegios técnicos. Y ahí que podrías hablar de qué diferencia veías tú entre haber estudiado un técnico y la gente que salía de colegio. Siendo lo que más se necesita en Chile son técnicos. ujú, Y lo ridículo es que los técnicos, alguien que estudia realmente un técnico, es técnico y se capacita en cosas específicas, gana un sueldo que la mayoría de los profesionales no los tiene. O sea, lo que pasó con muchos informáticos, ¿cachai? Eh, ujú. yo vi muchos informáticos que estudiaron en un colegio técnico, ganan más plata. Y de repente yo trabajé en eso y le decía a los niños, a cabros, oye, pero estudian técnico. No, es que no, es que la universidad, es que voy a ser menos. Oye, loco, ¿qué hay de ser menos? Si podías estudiar técnico, después puedes especializarte, ¿cachai? Y te especializás en una cuestión tan específica, que vaya a ser alguien mayor, más valorado, ¿cachai? Porque no todo el mundo tiene las mismas especificaciones y hay tanto en que certificarse, que al final es raro que haya tanta gente certificada, po. Digo, ¿cómo veías tú eso, el tema de los técnicos, toda esa cuestión de mirarlo en menos?
de que de toda esa relación que hay en Chile muy, muy clasista hasta en esos aspectos, po. A ver, principalmente, no es que, a ver, la diferencia que tenía un colegio técnico con respecto a un científico humanista era principalmente la preparación y sobre todo las ramas de la matemática y de la ciencia. Era como la diferencia que nosotros teníamos, porque al final lo que nosotros no ocupábamos en ramas de ciencia, tenemos que utilizarlo en las especialidades. Por ejemplo, yo tuve la ventaja de que estudié mecánica industrial, después cuando entré a la universidad tuve física y parte de la física que me pasaban en la universidad era lo que yo tenía que aprender para poder fabricar las piezas en el ámbito de la mecánica industrial. Entonces no se me hizo tan complejo, por ejemplo, en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo tuve química y de química yo con suerte tenía el libro de primero y segundo medio. ¿Por qué? Porque la preparación era muy básica, muy básica. Entonces fueron ramos que me costaron, po, y eran ramos dentro de la universidad que yo estudié, yo de química, que lo tenía el primer semestre, después pasaba a riesgos biológicos, pasaba a toxicología industrial, de toxicología industrial pasaba a riesgos químicos y biológicos. Entonces, si no iba de la mano con esa asignatura, o levantaba una solicitud para poder tomar ramos sin requisitos, o simplemente ya empezaba a atrasarte en tu carrera. ¿Cachai? Entonces, ahí va el desmedro entre la enseñanza técnico-profesional, principalmente, y la científico-humanista con respecto a la universidad. Ahora, si bien es cierto, como tú bien dices, hay mucha gente que tiene una carrera técnica, incluso técnico a nivel medio, que gana mucho más que un profesional. Por ejemplo, mi papá, como operador de maquinaria pesada, gana más plata que yo con Y una que carrera yo, universitaria. Y y Sebastián que con mí. una carrera universitaria. ¿Cachai? Y él él teniendo un oficio, que se hizo una profesión con la experiencia, porque mi papá tiene cuánto, 35 años de experiencia en el movimiento de tierra y en el operar este tipo de maquinaria. ¿Cachai? Pero tampoco es bien visto. Una experiencia de mi papá. Estuvo trabajando el año 2000, 2001 en cuando Ah, estaban esto es Bio. haciendo los caminos para una mina de piedra caliza de Curicó hacia la cordillera. Y resulta que mi papá estaba como supervisor en ese momento del tema eh, de las obras viales que estaban haciendo. Y resulta que hay un trabajo que se llama obras de arte, que son principalmente las pasadas de aguas por los cauces, ¿cierto? Para poder fabricar puentes y todo ese tipo de cosas. Que mi papá les dijo Importantísimo. cómo tenían que hacer el trabajo. Lamentablemente no tenía un título ni tampoco las herramientas ni los argumentos matemáticos para poder demostrar que lo que mi papá estaba diciendo era correcto. Sin embargo, después llegó un ingeniero geomensor que con lo mismo que dijo mi papá, pero con un par de numeritos al lado, unas derivadas, unas integrales y un plano, se hizo lo que mi papá dijo, pero no porque mi papá lo dijo, sino que porque lo dijo alguien que tenía estudio y podía argumentar matemáticamente lo que decía mi papá era lo correcto. Entonces, de repente, pero también hubo otro punto, que de repente mi papá le decía a los operadores, ya necesito que me hagan este trabajo. Y como la mayoría de supervisores, ¿cierto? Ingenieros que llegaban tenían la noción de la universidad, pero no tenían la experiencia práctica de cómo ejecutar los trabajos. Muchas veces le decían, no se puede hacer esto. Entonces, un día llegó un operador que le dijo a mi papá, no, esto no lo puedo hacer. Y mi papá le dijo, pásame la llave de la máquina. Y lo quedó mirando, pásame la llave de la máquina. Mi papá se subió a la máquina y le dijo, esto se hace así, así y así. Y cuando yo te dé una orden de cómo ejecutar un trabajo, por favor no me lo discutas, porque el casco blanco yo no me lo gané en la universidad, me lo gané arriba de una máquina. ¿Cachai? Entonces, Qué ahí bacán van eso. las diferencias. Cuando tú, por tener un título, tienes un respaldo, pero muchas veces la especificación, aunque no sea estudiando, sino que con la experiencia a través de los años, también te hace ser una persona y no menor. Entonces, también hay un punto que hay que rescatar. Hay muchas personas, por ejemplo, hay muchos maestros que tienen años de experiencia, que a lo mejor ni siquiera saben leer y escribir, pero si nosotros le ayudamos un poquito y lo respaldamos con un título en una universidad,
centro de formación técnica o en algún hotel, vamos a hacer que esa persona que está marcando el paso ahí, por no saber leer ni escribir, pero con su experiencia, pueda tener una mejor calidad de vida. Mm, Y eso es lo que nosotros tenemos que apelar con el tema de la educación, ya sea una educación profesional o o educación técnica, es que exista una movilidad social, pero que sea una mm. movilidad social de verdad, de verdad. Oye, a mí me tocó ver de cerca eso en el año 2018, tiene que haber sido 2017, 2018. Yo fui coordinador de estudios libres. Eso quiere decir que las personas podían optar a dos tipos de certificaciones que les dieran su enseñanza media. Uno era laboral, que les da enseñanza media inmediata, pero sin la posibilidad después de ir a la educación superior. Y estaba en la otra modalidad que te brindaba cuarto medio y tú podías optar a entrar a la universidad. Y en estos programas siempre llegaban personas que necesitaban aprobar esto para que les pudieran pagar más en sus trabajos, porque no tenían cuarto medio. Por lo tanto, sus firmas no valían, les pagaban menos sueldo. Y en una oportunidad, recuerdo mucho que llegó un señor y que él me dijo, yo vengo a estudiar acá porque si no saco cuarto medio de aquí a fin de año a mí me van a echar del trabajo. Y yo le pregunté que qué era lo que hacía. Y él me dijo, yo trabajo en el observatorio Alma. Yo manejo un camión, aljibe, y yo tengo que subir agua. Eso es lo que hago yo. 2 veces al día subo agua. Y a mí me van a echar de esa pega. Yo le dije, chuta, igual tiene que ser un trabajo bueno, ¿a usted le gusta? Me dijo, sí, me gusta, pero me gusta la remuneración, me gusta lo que me pagan. Y me contó lo que le pagaban. Más plata que a mí, por manejar un camión, ¿cachai? Pero estaba amenazado de que lo iban a echar porque no tenía cuarto medio. Él rindió sus pruebas, yo no lo ayudé, en esa oportunidad a él no lo ayudé, a otras personas sí ayudé, a que pudieran tener un 4 un 4,5 como nota, que era lo suficiente para que le diera el cuarto medio. A esa persona yo no lo ayudé y él obtuvo la licencia de cuarto medio. Él fue feliz con eso. Y cuando tuvimos que entregar los resultados, él nos los fue a retirar porque estaba trabajando, estaba en el norte. Y yo se los fui a dejar a su casa. Y cuando llegó a su casa era un palacio. Tenía una Dodge, la camioneta era, yo sé que era no era una Dodge, perdón, era un Jeep, un Cherokee. Y yo sé que era del año, pero vivía una vida muy bacán y el caballero era súper humilde, era muy cordial, ¿cachai? Él pudo haber llegado con plata en la mano donde mí, a decirme, oiga, ¿sabe qué? Le pago tres tablas si usted me da cuarto medio. No, pero él fue, se esforzó, dio la prueba. Y es un poco el reflejo de lo que dice el Diego, porque estos programas deberían darse más comúnmente o más masivamente para que todas las personas puedan garantizar que sí han cursado estudios. Y si no los tienen, la experiencia de la vida les vale mucho más. Y aparte, Mucho, ¿sabes mucho, qué? mucho Hay más. una cuestión que somos tan inflexibles porque lo que le falta a muchos es transformar ese conocimiento que ya saben en una explicación, eh, transformarle en número o con algún otro método, y Ujú, no existe esa convalidación en el mercado, digamos, ni siquiera en el Estado tampoco, que entrega certificaciones, por ejemplo. No existe esa cuestión, porque no hay flexibilidad, porque tienen que ser cinco ujú. años, 3 años, tiene que ser o no una cuestión súper inflexible. Y de nuevo, digo, de nuevo, estamos lo mismo. Tanto universidades privadas, porque se supone que iba a ser un mercado, que no iba a dar más opciones. La verdad es que no nos están dando más opciones tampoco con eso. Y los que tienen que hacerlo son ellos, porque ellos pueden certificarte. Mineduc no se los pesca si hace alguien más eso. Y son cuestiones simples, son cuestiones que alguien puede aprender en 6 meses. Y Sí, pues, uno obvio. también se da cuenta Pueden ser. cuando están cargos como son más técnicos o son del saber hacer, em, cuando te toca un jefe, y ese jefe también está ahí porque estudió o en la Católica o en la de Chile, eh, pero no tiene puta idea del trabajo, no tiene puta idea de cómo se hace lo que se hace. Entonces, como cresta vaya a mejorar lo que estás haciendo si no lo comprendes, no comprendes la mecánica de lo que hay que hacer. Entonces tomas decisiones ignorando completamente el trabajo del otro y obviamente despreciándolo. Y, y los resultados no son todos los buenos que podrían ser, Ujú, pues, sí. porque lo único que hace Ahí al se final es cargar cumple, la mata a los que hacen la pega.
ahí se cumple el dicho que dice que hay tanto talento sin contacto y tantos contactos sin talento. Sí, po. Y eso lo veis saturado en el sistema chileno. Cada vez están llegando más apitutados a todas las instituciones y cada vez los apitutados son más penca, uno más penca que el otro. Con Sí, un po. economista en Estados Unidos, en Washington, conversamos y él me decía, ustedes agradezcan que Piñera se rodea de pura gente que es mediocre. Agradezcan que Piñera se rodea de gente que le adula todas las ideas y le lleva el amén en todo. Porque si Piñera se rodeara de gente que fuera eficaz, gente que fuera proactiva y gente que fuera en pro del mercado neoliberal, Piñera hubiese hecho 10 veces más daño de lo que hizo en su gobierno. Pero realmente Piñera estaba rodeado de puros idiotas. No, de pura gente que le dice que Solamente sí, pues. Yo conocí a a todo, una persona a todo. que estuvo, que hizo, la pega que hizo, que era una persona, una mujer muy cuica, se la fueron a pedir a la casa, oye, que Piñera está de candidato, necesitamos tu ayuda, ya, y la vieja estuvo en la campaña de Piñera, y después de eso, sin ningún, o sea, ese era su currículum, o sea, de gerente a un banco. Cacha, Sí, porque tenéis que tener amistad y contacto, no, pues de eso se trata. Chile también, por ejemplo, Izaguirre lo mencionó en una entrevista. Dijo que Chile es uno de los pocos países que la innovación va de la mano con tu estatus social y también de la mano de tus contactos. Pero si a alguien, por ejemplo, a una persona de Coronel se le ocurre una idea muy buena, un emprendimiento social o de innovación y bla, 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 pero no tiene ni un contacto, esa persona en Chile se pierde. En Estados Unidos no pasa eso. Porque en Estados Unidos hay una inversión fuerte en el ámbito empresarial, de políticas empresariales. Chile carece de política empresarial, Chile no tiene. Y ahora menos si estamos en el TPP-11, pues, menos se va a generar eso, ya no va a haber, ¿cachai? no. Oye, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el tema de pasarte de un periodo de federación a otro va de la mano? ¿Por qué no dejaste al tiro de ser presidente y dejaste a otro en tu lugar? ¿Cuál fue tu espíritu ahí fujimorista que te llevó a eso? Nunca he creído en las dictaduras, pero nunca acepté un no por respuesta en los consejos presidentes a las ideas que se planteaban. O sea, tenía que hacerse lo que se decía. No, principalmente el primer año fue política exterior. Fui una especie de Eduardo Frei con respecto a políticas educacionales a nivel nacional, en el sentido de que no falté a ninguna conferencia. Me gasté todo el presupuesto de la Federación de Estudiantes que teníamos anualmente y participando en cada una de las conferencias. Y de hecho creo que fue el año donde demostramos que a pesar de ser una universidad chiquitita, en ese tiempo éramos 3.000 estudiantes, qué sé yo, el presupuesto que nosotros teníamos en ese tiempo para poder hacer campaña, para poder elegir un presidente de federación, eran unos fondos concursables de 72.000 pesos. Con 72 lucas alcanzó hasta para un asado. Y Entonces, y las coimas y todo. las coimas, ¿no? Después, mira, la ventaja que siempre tuve es que el equipo humano que hubo detrás de la Federación de Estudiantes que yo lideré siempre fue bueno, siempre fue bueno. En el sentido de que al final yo era la cara visible, a lo mejor el que tenía un poquito más de personalidad y desplante para poder hablar y que también me sirvió para mi carrera, pues si al final yo tengo que dar charlas, tengo que hablar con un montón de gente, tengo que hablar, por ejemplo, el año 2008 como te decía, que fui el Frei, Eduardo Frei, ese año participé en reuniones desde Ceremis de Salud en la región de Valparaíso hasta dejar plantado y dejando conversando solo con ministro de Educación y Transporte en La Moneda. O sea, tenía que conversar con gente tan importante como quien limpiaba los baños en la universidad, como otro tipo de gente que ocupaba un cargo público no por su meritocracia, sino más bien por los favores políticos que tenían unos con otros. Y el 2009 ya me enfoqué principalmente en lo que era la política interna de la universidad, defendiendo a muerte el tema de
que no nos bajaran los años de las mallas curriculares de las carreras técnicas y viendo otras problemáticas internas propias de la universidad. Y ya, Mm, entonces, fueron como dos periodos distintos. Una de cómo podemos ayudar. Por ejemplo, el año 2008 también discutíamos fuertemente lo que era el tema de la carrera docente. O sea, no puede ser que un profesor tenga que llevarse pega para la casa y más encima, cada cierto tiempo tengas que estar evaluándolos para ver si es bueno o malo y si pasa la evaluación docente, ver la posibilidad de poder mejorar su remuneración y si es malo, pucha, desechémoslos del sistema o cambiémoslos del colegio. ¿Cachai? O sea, si queremos un cambio en la educación, tenemos que partir primero de una reforma no tan solo en el Congreso con las leyes que existen hoy en día, sino reformemos las mallas curriculares desde las universidades, porque soy un convencido de que la reforma para la educación no va de cómo yo le enseño hoy en día a un niñito de kinder o primero básico, sino es cómo yo cambio la mentalidad del docente que en 5 años más va a ejercer la profesión para que pueda trabajar y fortalecer las competencias que tienen los niños. Y mientras eso no se haga, vamos a seguir manteniendo el mismo modelo. Podemos cambiar las leyes, podemos maquillar un poco la legislación con respecto a la educación, pero sin embargo el sistema va a ser el mismo. Y aún cada vez más débil con respecto a lo que queremos a futuro. sí. Una de las conversaciones que tuvimos esta semana con mi jefe, que es uno de mis amigos más entrañables, Patricio González, que pronto va a estar aquí también en SAE grabando con nosotros, fue esa, que las escuelas no son centros de transformación. Las escuelas no son centros que promuevan el pensamiento crítico. Las escuelas no están perdón, las escuelas solamente están reproduciendo lo que el sistema quiera que se haga. En las escuelas no se está innovando, en las escuelas no se está transformando. La escuela hoy en día, sobre todo con estos casi 24 meses que se estiman que los estudiantes perdieron en aprendizaje, hoy en día las escuelas están en un sistema que es casi agónico, maquillando cifras, intervenidos por muchas evaluaciones externas de los DAEM, del Ministerio de Educación. Los directivos están tapados en papeles, estadísticas, y que a mí me ha tocado ver este último tiempo y trabajarla, que son realmente una labor y un gesto súper inútil para realizar en educación. La educación realmente en Chile está muy estancada, muy estancada, aun cuando Chile a nivel sudamericano se vende como uno de los primeros países que abrió el retorno a la presencialidad hacia la escuela, pero está sujeto a solamente prácticas prepandémicas, prácticas súper tradicionales. Y que lo que estamos proponiendo nosotros en innovación, en este caso con el equipo de trabajo que tenemos, es súper mínimo. El impacto puede ser muy mínimo porque el sistema en sí es un sistema que te estanca, es un sistema que te atrapa. Y muchos de los profesores están ahí ya entregados al sistema. Otros le hacemos la pelea, otros le hacemos la lucha y tratamos de mostrar cosas nuevas. Pero la mayoría de las escuelas no es un centro que esté cambiando, no es algo que te lleve a la transformación o, como dice el Diego, a la movilidad social concreta. No, No porque se está dando eso en la educación. parte de los directores que contratan, parte de la gente que contratan también para los DAEM, es parte también de que como no está centralizada, dependemos de distintos tenores de cada administrador municipal. Hay tantas partes donde eso puede fallar, eh, Y que es tremendo. es complejo eso, pues cambio de alcalde, cambio de municipalidad, cambio completo de personal, y salen uno, entran otro, en las otras elecciones pasa exactamente lo mismo, y Pierdes 2 años, po. El año que es llega y el año Chile. que te vas. Es como la parte que dice Coco Legrand, así como cuando estos weones están aprendiendo a hacer algo, ¡pam! Llega otro weón que no tiene idea de hacer nada y empiezan todo de cero, ¿cachai? Eso pasa en Chile. Claro. Eso pasa. Bueno, pero igual ese sistema es menos malo que tener, por ejemplo, un dictador como Putin que va a estar en el poder hasta que se muera. Y eso lo tienen a conciencia mucha de la población en Rusia, que para que exista un cambio de gobierno saben que tienen que esperar de que Putin muera. ¿Cachai? Hay gente que se está yendo de Rusia, que bueno, yo lo estoy palpando ahora, se está yendo de Rusia hasta que Putin muera. Y cuando Putin muera, ellos dicen que van a volver, Van a volver. Sí. porque no tienen otra opción. Es súper
súper complejo. Oye, como para ir cerrando, ha estado en esta conversa, me gustó este programa, yo lo podría extender un montón, pero tampoco podemos tirar 2 horas de podcast en Spotify. Y esta pregunta es bonita porque compartimos el sistema educativo con Diego, con mi hermano, pero yo quiero saber esto. ¿Qué le hubieses puesto tú a tu escolaridad? Una de las preguntas que hacemos para el cierre. ¿Qué le faltó a tu educación? ¿Qué le faltó a tu escuela? ¿Qué es lo que piensas tú respecto a eso? ¿Cuáles fueron los debes al debe de tu experiencia? Es que el proceso educativo que viví yo, eh, hablando del proceso educativo, no del sistema educativo, porque yo creo que Ajá, sí, debemos hablar de qué es lo que le falta al sistema educativo para que sea mejor. ajá. Pero a Pero lo en que el yo caso vivo, tuyo, desde tu percepción, lo que a ti te hubiese gustado más que nada. es que yo no lo pasé mal en el colegio, en la básica ni en la media. Creo que no, por eso digo, más allá de mi punto de cómo yo me eduqué, yo creo que podríamos hablar mucho más de qué cambios debemos hacerle al sistema educativo para que la educación sea mejor. Pero Ah, claro. no lo que me faltó a mí en mi ciclo, en estos 12 años del baile de los que sobran, como decían los prisioneros, creo que no fui parte de los que sobraban o no quise ser parte de los que sobraban, porque también tiene que ver mucho con la mentalidad como una frente al sistema educativo. Si yo quiero ser parte de la canción, lo puedo ser, o si no quiero ser de los que sobran, a lo mejor me tengo que esforzar mucho más con respecto a otros, como por ejemplo, alguien que va a un colegio particular, que se levanta y la mamá probablemente del niñito que está en un colegio municipal le está sirviendo el desayuno, le está pasando la ropa, cosa que no lo vive el niño en su casa. Yo creo que esas desigualdades debemos cambiar, en Ujú, el sentido de que la educación de un colegio con letra y número no debería tener un margen o un delta tan significativo como la educación que recibe una persona en un colegio particular, cosa que al momento que cuando terminen su escolaridad tengan las mismas posibilidades de insertarse en un mundo universitario que a lo mejor al que viene de esa casa humilde, que la mamá tiene que trabajar criando al hijo del rico, no criando a su propio hijo, al menos en el ámbito universitario tengan las mismas posibilidades para competir. ujú, Porque sé que en el mundo laboral, una vez que salgan de la universidad, el niño rico, con las empresas que tiene el papá y sus amigos, va a ser más fácil insertarse a la vida laboral que este otro, pero al menos tengan las mismas posibilidades. ujú. Y de hecho, con esto, quiero cerrar. El otro día estaba leyendo la noticia de que la Cecilia Boloco en un en vivo de Instagram había dicho que su hijo había ingresado a una universidad por una admisión especial. ¿Y por qué? Porque el niño participaba de la fundación de la cual ella era la directora y dueña de la fundación. O sea, Fundación para terminemos, evadir impuestos. cuando terminemos con esos sistemas de admisión que yo entro desde la fundación que tiene mi papá y puedo entrar a la educación superior, y no por los méritos que yo tenga, por cómo fui como persona, incluso saltándome un proceso de selección, yo creo que ahí vamos a empezar a cambiar la educación, o al menos la posibilidad de acceder a una educación superior. Sí. A mí me tocó ver en el sistema educativo europeo todo lo contrario. Como el hijo de uno de las personas auxiliares de aseo del colegio era estudiante, pero también el colegio recibía hijos de abogados, hijos de médicos. Y todos convivían en un ambiente súper propicio para el aprendizaje, sin estigma, sin clasificación social. Sobre todo eso lo vi en Nueva Zelanda, en Turquía y en Rusia, que no existe esa estratificación de las personas, o tú vas a un colegio desde lo que te alcanza en tu billetera, o de donde tú vives, desde tu punto geográfico, desde el lugar donde tú vives, es el colegio que te toca. Eso no se daba en esas partes. Y estamos a años luz, estamos a años luz de que esa realidad se pueda replicar en Chile. Eh, la última pregunta era respecto a cómo ves la educación del futuro. ¿Cómo te imaginas tú la educación que tiene que ser en el futuro? Eh, Potenciando las capacidades del niño y no más sistemas de calificación, porque al final la calificación es una estadística más, pero no significa nada.
Bueno, bueno, pensamos lo mismo. En eso, Oscar, nosotros pensamos exactamente igual. Yo por mí los colegios no tuvieran notas. ¿Para qué? ¿Para qué? Si te sacaste un 2 en una prueba, pero en 3 meses más ese contenido lo vas a dominar, ese objetivo de aprendizaje lo vas a hacer tuyo. Pero ya te marcó un 2, ¿cachai? ¿No? Y siendo que ahora si te hacen esa misma prueba, te vas a sacar un 7. Y ¿sabes? El estrés de la gente que es responsable, me da risa porque la gente que es responsable es que la que más se preocupa cuando sacan un 1 o un 3, po. A mí me pasa con mi hija, oye, el nivel de, se sacó una mala nota y el nivel de estrés que tiene y preocupación, ¿cachai? O sea, eh, al final igual le estamos nivelando bajo porque los que se preocupan de eso es la gente más responsable. Y los Totalmente. responsables no les importa. Ay, Sí, eso que mencionáis tú es súper cierto. Hay muchos colegios públicos. Hay un paper súper bueno de Juan Mancilla que habla sobre las barreras que existen en la educación pública. Y una de esas es que el estudiante que va a un colegio público o a un colegio con número y letra, como menciona Diego, sacarse un 2, sacarse un 4, sacarse un 5 es lo mismo, les da lo mismo. No, no influye mucho en lo que piensan o en sus expectativas de vida. El 2 para ellos a veces es nada. Pero en un colegio privado, donde el estudiante tiene la opción de sacarse entre un 1 y un 7 y se saca un 2, sabe que ese 2 le va a afectar probablemente en el acceso a la universidad, en su NEM, no sé en qué estarán ahora con estas pruebas de transiciones o super experimentales que están haciendo aquí en Chile. eh, Sabe que eso mella su futuro. Entonces ahí tenemos también las dicotomías de expectativas de vida, las que tienen los papás de los que envían a los chicos a los sistemas privados, ¿cachai? Que les ponen toda la expectativa de que tienen que seguir siendo abogados, tienen que seguir siendo, no sé, pues médicos, tienen que seguir teniendo la misma profesión del papá, versus los otros que no están ahí, no saben qué les depara la vida. No, finalmente, el futuro para ellos es algo súper inesperado y también muy poco previsto. No hay mucha mirada hacia el futuro de parte de estos estudiantes. Entonces, es complejo eso. Esperemos que lo podamos arreglar. Sabemos que en Chile va a costar mucho. La agenda educativa en Chile hoy en día es súper ajena a lo que son las realidades de la escuela y que ahora yo lo veo en el sistema educativo desde adentro. Toda esa agenda que tiene el ministro de Educación con el tema de la ley de género, en muchos colegios no es tema. En muchos colegios eso ni siquiera se ve. Nada, absolutamente nada. La agenda nunca se va a tomar como debiera ser desde la infraestructura escolar, desde la mejora de los profesores, desde la capacitación de los profesores, desde que den un salto cuantitativo y cualitativo respecto a las prácticas pedagógicas. Eso está muy alejado y más encima esa es la bandera de batalla que agarré yo, ¿cachai? Que es tratar de cambiar el sistema por dentro con los profesores, con los estudiantes, y es una lucha bien, bien compleja. Pero aquí estamos en SAE, po, sobreviví en la escuela, hablando cómo nosotros sobrevivimos, somos sobrevivientes y muchos más que lo son. Un capítulo especial, le agradezco a Diego que haya aceptado la invitación de venir a grabar con nosotros. Genial, genial muchas terminar de gracias. conocer o seguir conociendo las historias de una persona que, más que ser mi hermano, siempre fue mi amigo, siempre estuvimos juntos en todo. Partner, po, siempre, siempre, en las buenas, en las malas, en las peleas, en las no peleas, en lo que nos ayudábamos, en lo que nos tocó vivir, fue genial, así que muchas gracias por haber participado y haber estado disponible para esta grabación, digo, muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a usted por la instancia, por el tiempo, porque hace tiempo que no participaba de si bien es cierto, no es un programa de discusión ni debate, pero de poder interactuar con distintas personas con puntos de vista distintos, con miradas distintas con respecto a sistemas que nos marcaron, porque prácticamente somos todos casi una misma generación, o estuvimos bajo un mismo sistema educacional, ¿cierto? Y que se mantiene. Es bueno tener estos espacios de debate, de conversación, porque así también uno va haciendo un análisis cómo fue tu trayectoria para atrás y de qué manera el aprendizaje que tú llevas puede ir mejorando eh, hacia adelante. Y de hecho, mi carrera es casi como un docente, porque yo tengo que enseñar la cultura preventiva en cada uno de los trabajos. Y es más allá de como muchos dicen, oye, ahí viene el segurito, ponte el casco, ponte
los lentes, ponte los guantes, sino que al menos desde mi punto de vista, nosotros también somos docentes en la parte laboral con respecto a una cultura preventiva y como eso también ayuda a cada uno de los trabajadores a que pueda disfrutar de su familia después de una jornada laboral. Bueno, muy agradable. Otro día, Oscar, vamos a tener que invitar a alguien para entrevistarte a ti, para que tú nos contés qué fue de tu escuela, así, pero de manera taxativa. Uf, No ya. no desde los comentarios y desde la opinión. Así que aquí dejamos un nuevo programa de SAE sobre la escuela, esta vez nepotismo puro, así le vamos a poner el título yo creo, nepotismo al cuadrado. Así que muchas gracias, esto fue SAE sobre a la escuela. Chau. Chao. Chao, chao. SAE es una producción de Sebastián Tejos y Oscar Waldo. Puedes enviar tus comentarios, sugerencias y audios al canal de Telegram SAE Podcast para ingresarlos al final de cada capítulo. Búscanos en TikTok o escríbenos a sobrevivialaescuela@gmail.com.